Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Vero. Yo soy Evelyn y somos Las primas de la luna. Hola, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien. Tenemos nuevo episodio. Tráigase su cafecito, su cervecita, su tecito. Póngase cómodo porque vamos a iniciar. Salud. Muy bien. Pues el día de hoy traemos un tema muy interesante. Bueno, a mí se me hizo muy interesante. Pero, a ver, ¿qué les parece? ¿Alguna vez te ha tocado escuchar, me imagino, en algún momento, que hay quienes dicen, no, los abuelos ahora no entienden a los jóvenes o no entienden a los nietos, o incluso de padres a hijos, no se entienden, no entendemos a la juventud de ahora? Es que cuando estamos en determinada edad, prima, todos decimos lo mismo. Los de nuestros abuelos y papás dijeron lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos a decir lo mismo cuando ya, y nuestros hijos van a decir lo mismo cuando lleguen a esa etapa. Pues de eso vamos a platicar hoy. Ahora el chisme va a ser generacional. Muy bien. Lo que llaman la teoría generacional. La teoría generacional es como una mezcla de varias hipótesis, en donde a resumidas cuentas la línea del tiempo se va marcando como por secciones. Ajá. Se hacen cortes en la línea del tiempo y se hacen agrupaciones dependiendo el año de nacimiento de cierto grupo de personas, y principalmente van marcando los cortes ciertos eventos históricos importantes que marcaran una característica o un hecho que cambiara la circunstancia o el contexto de una generación. Uh-huh. Entonces, a grandes rasgos, eso sería como que la forma de agrupar las generaciones de seres humanos. Y pues eso es de lo precisamente que vamos a hablar, características de cada una de las generaciones, sí. Su comportamiento en base a esas características. Exacto. Entonces, creo que nos va a ayudar también un poquito para ponernos, como quien dice, en los zapatos de las generaciones pasadas y entender por qué son como son o por qué fueron como fueron. Uh-huh. Claro, entender el comportamiento e irlo mejorando, pues para que en las generaciones nuevas pues haya un poquito más de empatía, ¿no? Con las pasadas, con las que están viviendo y con las que van a vivir o vamos a vivir. Eso, muy bien. Bueno, la primera que traigo yo, no te digo la primera porque todavía hay muchísimas generaciones anteriores que están bien interesantes, pero siento que sí se pierde muchísimo ya en cuanto al contexto. Hasta cierto punto empecé con alguna generación que en algún momento todavía se llegó a tener contacto con ellos en la época moderna, por decirlo de una manera. Uh-huh. No demasiados años atrás. Uh-huh. O que quizá todavía haya alguno por ahí que dices, ay, los centenarios todavía hay, que de repente dicen la mujer o el hombre más anciano y que vivió durante no sé cuántos. Bueno, el caso es que la primera generación que traigo se llama la generación perdida. La generación perdida la llamaron así porque fue... Hasta cierto punto la vieron como una generación muy desubicada. Comprende nacimientos del 1883 uh-huh. al 1900. Okay. A ellos les tocó ser jóvenes cuando la Primera Guerra.
que fue entonces para ellos era la Gran Guerra. Entonces... Sí, porque acuérdate que para nosotros esta primer pandemia fue, Diosito. Fue nuestra primer pandemia, pero no fue la primera pandemia de la claro. humanidad. Entonces, ellos crecieron, pasaron su juventud en lo que era la realidad de la guerra, de la Gran Guerra, y en lo que le llamaron los felices 20s. En los 20s fue como que un boom de estabilidad. Bye bye con la guerra, ¿verdad? O sea. No, y tuvo que haber tenido muchas secuelas y consecuencias la guerra que repercutió en el comportamiento de esa generación. Sí, exacto. Fue la posguerra la que les dio esa etiqueta de la generación perdida. Porque al no haber tenido ese desarrollo, a lo mejor en la época importante de la juventud de sus vidas, terminó la guerra y o sea, ya no tenían un propósito. Entonces se supone que eran desorientados o errantes, así les llamaban. En esa época pues tenían poco desarrollo, pero ya estaba el ferrocarril, ya tenían acceso a la electricidad. Y era muy raro porque sí los tachaban de ser desorientados o de no tener un plan de vida o un propósito, pero eran personas disciplinadas porque eran militares. Entonces, a fin de cuentas, yo creo que esa disciplina fue la que los ayudó a, terminando ya después, llegando a su edad madura, pues enfocarse ya hacia a darle rumbo a sus vidas. Pero en cuanto a la juventud, su etapa de juventud después de la posguerra, eran etiquetados como una generación perdida, una generación sin rumbo. Ok, muy bien. Muy bien. Después de ella llegaron la generación grandiosa, que también les tocó otra guerra. A ellos les tocó la Segunda Guerra Mundial. Son nacidos entre el 1901 y 1927. A ellos también les tocó otra guerra, pero ellos tenían ese aliciente de sentir que peleaban por lo correcto. Como la Segunda Guerra Mundial. Con un propósito, con un propósito hacia la humanidad. O sea, ellos buscaban librar de todo este relajo y esa cosa tan horrible por la que se peleó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces su propósito era bueno. Y para ellos eso era un aliciente y era algo importante, y ya tenían un poco más, ya ahí empezó a cierto despliegue de tecnología, porque ya empezaron a tener el teléfono y la radio. Entonces, ¿estás de acuerdo que para la comunicación a larga distancia, el teléfono y la radio generó un cambio totalmente... Sí, una revolución. Una revolución. Una revolución porque pues obviamente que ya la comunicación se acortaba, como podemos decir ahora, con lo que hay ahora, pues olvídate, ¿no? Entonces ahí cuando la radio empezó a sonar, pues ya los pensamientos, la forma de divertirse, de la forma de comunicarse, pues ya tuvo que revolucionar un poco ahí. Exacto. Entonces, vienen ya de dos guerras, en donde igualmente a lo mejor, te digo, tanto secuelas psicológicas como económicas, como sociales. Entonces, con estos cambios, pues, estuvo chida para que iniciaran otra etapa de otra generación, ¿no? Sí, ahí ya marca una diferencia entre generaciones importante. Y empieza a haber un desarrollo económico. Al avanzar la tecnología, sabemos que va a ser un paso a la economía. El punto con esto fue que también empezó a haber más desarrollo económico y empezó a empezar las brechas en cuanto a situaciones económicas. Ya empezó a haber mucha desigualdad de ingresos. Precisamente porque como había nuevos recursos y nuevas tecnologías, hay quienes tienen acceso, hay quienes no pueden tener acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos digamos que son los que sobreviven o sobrepasan la etapa de la Gran Depresión, todo lo que provocaron las guerras.
Y esta Gran Depresión los arma de herramientas y habilidades y los hace muy buenos para solucionar problemas. Uh-huh. Entonces ellos, por eso les llamó la generación grandiosa, porque toda esa combinación de eventos que les tocó entre la guerra, por luchar por algo que era bueno en la mayoría de los, o sea, hacia la mayor parte de los que estaban luchando, más la forma de superar las situaciones difíciles, todo eso los hizo muy fuertes, los hizo muy capaces y muy es que buenos. todo cambio y sobre todo en este tipo de posguerras trae muchos cambios, muchos avances, tanto tecnológicos, trae cambios sociales, trae cambios económicos, entonces ahí tiene que reestructurarse otra vez la sociedad. Empezar otra vez a decir, ok, ya tenemos esto y qué vamos a hacer con esto, qué beneficios podemos con lo de la radio, la televisión y todos los medios de comunicación que se dispararon. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué podemos hacer en pro de la economía? Que es lo que cualquier país busca, ¿no? Principalmente. Exacto. Estabilidad económica. Ok. Uh-huh. Bien, de aquí nos ¿quieres platicar de la que sigue? La generación silenciosa. Exacto, la generación silenciosa. De 1930 a 1948. Esa es otra cosa que yo te quería hacer el comentario. No están totalmente definidas las generaciones así tal cual. Son aproximadas las fechas. Son un aproximado, porque yo, por ejemplo, traigo el dato que son del 1928 al 45. Sí, esto depende de cada cronista. Ajá. Depende de cada cronista y cómo lo escribió. Más o menos, pues ya ahí varían un poquito entre las fechas, ¿no? Más o menos ahí. Sí, son un aproximado, claro que uh-huh. Pero nos damos muy, muy clara uh-huh. la idea de a lo mejor son unos 2, 3 años más, unos 2, 3 años menos. Y pues volvemos a lo que en algunas ocasiones hemos mencionado, todo depende del contexto de cada situación. A lo uh-huh. mejor hubo lugares en los que ciertos avances o ciertas situaciones llegaron después o antes, uh-huh. dependiendo su localización geográfica, su desarrollo económico y de cultura, y comunicación. Exacto. Uh-huh. O que cierta situación empieza en un lugar y de aquí a que llega, uh-huh. no sé, llega a otro punto de la Tierra, a lo mejor hasta 2 o 3 años sí. después, porque y más en estas situaciones. Sí, porque todas estas generaciones toman auge en determinada parte y como tú dices, conforme van teniendo una extensión territorial, pues van habiendo ahí pues medio cambiecillos, medio cosillas, hasta que ya en determinado tiempo, por ejemplo, así como tipo las guerras, ¿no? Sí. Que empezó así y terminó hasta tal, pero no es que en esa fecha exactamente, no dijeron el 5 de mayo, exactamente ese día, o sea, no. Anterior. Se acabó. Los ya, que nazcan hasta de mañana. Aquí en adelante ya son la siguiente generación. O exactamente el 5 de mayo o determinada fecha que tú quieras, ya se levantaron y dijeron, ahorita vamos a tomar las armas y vámonos a ver. Ya no, sí, exacto. O por ejemplo, tardan tanto en llegar a veces, tardaban tanto en llegar las noticias entonces, porque vamos a en generación anteriores, como en lo que era la generación perdida, no había teléfonos. Uh-huh. De aquí a que llegaba un mensaje por correo. Uh-huh. En los pueblitos estaban todavía peleando y ya la guerra se había acabado y todo el pueblito de allá de Quinta todavía no se habían enterado que ya había terminado unos contra otros y ya entonces de aquí a que llegaran las noticias era pues mucho más lento. Uh-huh. La generación silenciosa se supone que fue una generación relativamente pequeña. Uh-huh. Porque sus padres pues fueron los que crecieron fueron los que fueron a la guerra, fueron a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, como estuvieron en crisis o estuvieron en guerra, dejaron un poquito de lado lo que era la familia y tuvieron pocos hijos, porque pues estaban en situaciones Es que difíciles. En ese tiempo todo el mundo, o sea, ahora en la actualidad los países como Estados Unidos y otros países en donde no es de que si quieres ir a la guerra, o sea, te enlistan y vais, te apuntan y antes no, en ese tiempo era como que el honor, ¿no? De la familia de que uno de los miembros fuera a la guerra. Entonces, pues se casaban y a veces recién casados los mandaban, entonces ya se quedaba la esposa y se quedaban solas. Entonces o tenían nada más 1 o 2 hijos, entonces las familias eran sumamente pequeñas.
Entonces, y pues la mamá era la que fungía como papá y mamá, ¿no? Hasta que regresara, o ya, o sea, que no regresara o en su buena suerte que regresara, más bien. Exacto. Y luego aparte, ahí fue cuando empezó como que en esas generaciones, antes de la guerra fue cuando empezaba la primera ola del feminismo, que empezaron a votar, a buscar trabajos. En el momento en el que se van los hombres a la guerra, pues los espacios en los empleos, en ¿no? los empleos, pues tuvieron que ser cubiertos por las mujeres. En el ambiente laboral las mujeres tuvieron ya ahí un más auge para poder introducirse allí un poquito más, ¿no? Ajá. Y como te dices, pues ya ellas tenían su propia lucha acá, ¿no? Sí. Por el voto, por los derechos, de que las dejaran trabajar en puestos que a lo mejor estaban, pues que ocupaban hombres. Ajá. ¿No? Entonces, en la generación silenciosa tienen cierto retroceso en ese sentido, porque se vuelven a enfocar en la familia, se vuelven a enfocar en casa, y es donde fue una generación más prudente. Ellos decían que probablemente no era prudente hablar, y se enfocaron en seguir el sistema para poder reactivar las ciudades, o sea, volver a levantar las ciudades que estuvieron devastadas por la guerra. Entonces ellos se enfocaron en seguir las reglas, seguir el sistema, y a esta generación se le decía que los niños se ven pero no se escuchan. Por eso se le llamó la generación del silencio, o sea, desde calladito te ves más bonito. Entonces yo creo que estas, por ejemplo, por eso te digo, estas generaciones hasta cierto punto, en algún momento yo llegué a escuchar con mis abuelitos así, la típica de calladitos se ven los más bonitos. Los niños no hablan, los niños no se meten en la conversación. No, sí, es que antes en ese tiempo así era, ¿no? Que cuando llegaba, no sé, visita a tu casa o que en determinadas reuniones, los niños no podían, no tenían ahí un voto de expresión, no podían, o sea... Deja tú que tuvieran votos, o sea, ni siquiera estaban ahí, o sea, los niños, órale, afuera. Los niños, o sea, no, punto y aparte, no se mezclaban, no había convivencia. Entonces, la generación silenciosa se dedicó a eso, a reconstruir las naciones, a reconstruir su economía, volver a darle esa importancia a la familia. Sí, a reestructurar otra vez el seno familiar y... Entonces, por eso la situación de la generación silenciosa, que fue, como dijimos, del 28 al 45. Sí, más o menos. Ellos ya crecieron con un sistema y una mentalidad de trabajar duro, con la cabeza baja, de tener propiedad, de ahorrar y de hacer valer su dinero. Entonces ahí empieza esa disciplina del ahorro, del trabajo duro, y con esa mentalidad de reconstrucción. ¿Por qué? Pues porque tenían que salir del bache en el que estaban inmersos. En el que habían caído. Pasadas habían pasado. Sí, las secuelas de lo que les había dejado las generaciones pasadas, ¿no? Exacto. Bueno, entonces de aquí, pues ellos tanto se concentraron en reactivar la familia que dieron el boom. Y de ahí sale el nombre de la siguiente generación. Yo jamás lo había entendido y decíamos, ¿por qué les dicen así? Pero de 1946 al 1964, la generación de los baby boomers. De los baby boomers. Yo decía, ¿por qué baby? O sea, nunca o sea, se me hacía así, y ya analizando, pues resulta que la generación silenciosa, como dicen, hay silencio, tú sospechas. Algo raro está pasando. Estaban muy ocupados haciendo familia. Entonces, como está raro que estén muy seriecitos. Muy seriecitos. Esto está peligroso. Muy pegriloso. Muy pegriloso, mijo. Eso es muy pegriloso. Pues sí, la generación silenciosa se enfocó tanto en reconstruir la familia, la estructura. La familia que de plano reconstruyeron. Tuvieron un montón de chamacos. Sí, entonces, fue la generación en donde
se hizo una explosión demográfica muy, Sí. los niveles de natalidad De fueron, natalidad. se expandieron, o sea, Viendo la ajá, línea, sí, gráficamente sí, o sea, fue así sí. impresionante. Yo creo que no se ha alcanzado una Sí, línea. fue donde las familias ya eran, por eso nuestros abuelos, todavía tíos grandes, son familias de las que tuvieron 14, 20 hijos. Sí, Ay, muchísimo. nonito, Imagínate. lo bueno que ya había radio y televisión, si no. Entonces sí, la generación silenciosa pues estaba en silencio pero muy ocupada, haciendo chamacos. Ay, pues Haciendo claro, chamacos. pues ni tan silenciosos. Estaban tranquilitos, pero no silenciosos. En silencio y a oscuritas. Bueno, Así es. el caso es que, como es de imaginarse, pues entre tanto, tenían muchísimos, pues hizo un desastre. Los baby boomers es la generación de los rebeldes, del rock and roll, de los Beatles, de los Rolling Stones, de Bob Dylan, todos. De ahí empezó Sí. de los hippies, De o sea, los hippies. y empieza. Entonces ya los baby boomers, pues eran muchísimos, entonces, pues obvio, entre Sí, tantos fueron chamacos, generaciones numerosas y luego fueron generaciones en donde como pues obviamente que tenían una familia numerosa, pues a trabajarle el doble, mijito, porque pues para mantenerlos. Entonces son generaciones que están acostumbrados a trabajar mucho, mucho, mucho tiempo, porque pues para mantener tanto chamaco. Ay, ya, por ejemplo, nonito. en Estados Unidos a los baby boomers les tocó ir a pelear a Vietnam. Pero pues ya es otro, ya a lo mejor no llegó a ese punto la guerra, porque ya no tocó, ya era a lo mejor un poco más definida o más, eran otros intereses, Eran vaya, otros intereses. de ir a Vietnam. Entonces, Sí. aquí viene la segunda ola del feminismo. Ya con las chicas las chicas a gogo ya Sí. empiezan a tener a exigir realmente mayor educación, mayores oportunidades de educación, y empiezan a tener acceso a ella, empiezan a tener acceso a los anticonceptivos, empiezan a rechazar o a aplazar un poquito más lo que es el matrimonio y Sí. a tener menos hijos que los del... Sí, porque como tú dices tú, empezó la rebeldía y empezó la era de la minifalda, en donde ya empezaron así de los trajes de baño ya como que un poquito más Sí, te digo, la chica menos discretos. Ándale, te digo, la chica La minifalda, la mujer ya empezó como que a deschongarse un poquito ahí, a soltarse el pelo, ¿no? De decir, bueno, pues yo también tengo estas oportunidades, yo el otro. Y generaciones que antes a lo mejor el papá era no el papá, el hombre de la casa o el patriarca era el que trabajaba y llevaba el sustento principalmente. Entonces en esta etapa, en esta generación fue cuando ya dijeron, no, pues yo también puedo trabajar, yo también puedo tener ya cuando con el antecedente ya que ya tenían que ya podían votar, ya tenían más derechos, ya se les empezó a abrir la mente a las mujeres con respecto a todo el machismo, el patriarcado y todo eso. Y luego ya empezaron a crecer o pasar su juventud con acceso a la televisión. Entonces ahí ya se empieza un poquito más a generalizar las ideologías, las modas. Entonces ya allá hay forma de llegar más lejos, más rápido. Más rápido. Entonces ahí, cosa rara que cuando aquí son muchísimos nacimientos de los baby boomers, al parecer, más o menos por esas fechas, empiezan a tener en China la ley del hijo único. Oh, sí, sí recuerdo. En contraposición. Entonces, ahí es donde decimos, todo depende del contexto y de la situación y del lugar. La cultura va a ser totalmente diferente. Y luego, pues, como ya empezaron las mujeres y a poder planificar cuántos hijos querías tener, acceso a todos los anticonceptivos, como tú dices, a esto, al otro. Entonces, ellas ya empezaron a pensar un poquito diferente, ¿no? A lo que ya traían arraigado de generaciones atrás. Entonces, pues, ya empezaron las mujeres a inmiscuirse en otros ámbitos que no tenían tanta la posibilidad como en las otras generaciones. Sí. Muy bien. Otro detalle que está, la mayor parte de estos detalles que les estamos dando
son principalmente del mundo de Occidente. Occidente, cierta parte de Europa, Australia, pero ya lo que es Asia, África, pues ya son otros datos. Sí, porque esos países son muy diferentes, son totalmente diferentes, como los lo hablamos en todos los acontecimientos videos, en cultura, en tradiciones, o sea, son bien, bien diferentes. Exacto, sí, muy bien. Entonces, pues los baby boomers también tienen un descenso en la religiosidad, ya no son tan O sí, religiosos. empezaron como por la oleada de los hippies y todo eso, empezaron a tener, ya no nomás lo que conocían, ¿no? Ya empezaron a expandir la mente conforme a otras religiones, a ser ateos, a expandir la mente con los viajecitos que se echaban. Sí, ya empezaron a ver otros dioses. Otras deidades. Ya empezaron a hablar con Pachamama. Ajá. Entonces, pues sí, menos religiosos. Sí. Y esa generación ahorita está alrededor de los 60, 70 años alrededor. Ahorita todavía hay gente, sí, ahorita son los abuelitos. Son los abuelitos. Son los papás Ah, de uno, los abuelitos, tremendos. Pero pues se daban sus enfiestadas, tampoco es que eran así como que... Yo creo que de ahí para acá fue el parteaguas para decir ya, te digo, la de chongada de que ya empezaron los cambios así bien grandes en todos los aspectos sociales, económicos, tecnológicos. Fue como que fue el inicio, pero volvemos a lo mismo. No, o sea, no es de que mañana digas, ya, mañana todo o sea, ellos tuvieron la iniciativa. Yo creo que sí, porque aparte siento que quitaron muchos estigmas que abrieron puerta para tener una mente, para que cada vez hubiera una mente más abierta. Ya eran menos tolerantes a muchas cosas que ya no, que atentaban contra la integridad de las personas, ¿no? Entonces fue cuando dijeron, no, aquí ya nos pusimos minifaldas y vais, mijitos. Exacto, ¿sabes qué? También se abrió mucho el pensamiento, las formas o los tipos de pensamiento y por ejemplo, que hasta ahorita se conservan esas ramificaciones. Políticamente hablando, empezaron a ver los de derecha y los de izquierda, los de derecha, los conservadores y los liberales. Y los liberales. De aquí se empezaron a marcar mucho esas de que no, pues yo pienso que hay que seguir con las tradiciones o con la forma tradicional de pensar. Y los que no, dijeron, no, pues es que hay que cambiar, hay que hacer cambios y hay que sí, es cuando tuvieron en contraste las ideologías. Exacto. Cuando ya se pusieron cara a cara de decir, a ver, nosotros esto y ustedes esto, pongámonos de acuerdo, dijo la canción. Okay. Y hasta hoy se conservan algunas de esas líneas de pensamiento. Y se me olvidó, ya te iba a decir otra cosa. A tomar otro... También empezaron a aumentar las matriculaciones en la universidad. Empezaron a pensar más allá en cuanto a la educación. En comparación a las generaciones sí, porque en ese entonces era la generación de, por ejemplo, de nuestros papás que les inculcaron, de nuestros papás o tíos o personas de esa edad, entre los 50, 60, 70 años, 60 va, en donde tienes que estudiar porque eso es lo que te acuerdas, algo bien mentado antes. Tienes que estudiar porque es lo único que te va a sacar de esta situación, ¿no? O sea, y te lo tatuaban así de que si no estudias no eres nadie, y si no esto y... Para ser alguien en la vida. Para ser alguien en la vida. Y que donde quiera que vayas te van a reconocer por tus estudios y tienes que... En esos años sí era muy importante ahí, las calificaciones, o sea... Y la opinión de los padres era muy importante. De hecho, se supone que esta generación también vio mucho el ejemplo de crianza de sus padres y lo replicaron hasta cierto punto, obviamente pero sí vieron la figura del padre era así como que una autoridad muy fuerte. Muy fuerte, hasta cierto punto porque eran bien rebeldes también. No, es que en la viña del Señor hay de todo, prima, de todo. Así es que
Pero, o sea, está catalogada como una de las primeras generaciones rebeldes, como así, o sea, Sí, es lo que te digo, de ahí para acá fue como que ya ellos fueron y obviamente que lo nuevo, pues es lo que, ay, nanita, lo que, wow, o ya esto, ya después se va haciendo, ya te vas adaptando, las demás generaciones se van adaptando y ya como que dices, ya lo toman como más light, pero cuando es un cambio bien reciente, una revolución Sí, bien reciente en pues cualquier es que toda aspecto, la novedad, exactamente. toda la novedad va a causar un quiebre. Así. Entonces, pues ya con que las minifaldas, que los hippies, que esto, que el otro, para allá para acá, pues imagínate, entonces todos así bien espantados de muchas cosas. Y luego en esa generación fue también muy estricta en algunos aspectos para educar. O sea, así, 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 y el que pensara diferente o el que era diferente, ideologías y lo que tú quieras, pues como que a un ladito, ¿no? Y vais. Pues sí. Y pues así eran los abuelitos y los papás Ahorita sí, ahorita son los abuelitos. No, ahorita ya los abuelitos son más modernos que uno. Bueno, es que ahorita ya hay muchos abuelos más jóvenes. No, pero digo que los abuelitos de nuestro tiempo, pues ya no les queda de otra, ¿no? Yo he visto señores ahora de los baby boomers que no, son bien modernos y ay, digo, ya anda uno con, ay, déjeme lo googleo porque no sé qué me quiso decir con esa palabra. No, hay algunas personas que andan muy modernas ahora. Pues es que el cambio todo, al pasar el tiempo tienes que adaptarte. Dicen, o renovarse o morir. Y pues aquí siguen. No nos queda siguen adaptando y se siguen adaptando a los cambios, pues claro, pues bueno. Muy bien, pues de aquí sigue la generación X. La generación X que comprende de los nacimientos de 1965 a 1981 aproximadamente. Híjole, alcancé esa. Alcancé la X. Somos de la X. Esa es de la, yo te hacía de la... ¿De la Y? Bueno, es que... Pues es que yo nací en el 80 cuando ya estaba terminando a finales de la X. Ya para iniciar la Y, ¿no? Pues X. Pues X. Bueno, pues estos son principalmente, o en su mayoría, hijos de los boomers. Y... Oye, aquí hubo cambios bien interesantes en esa generación. Sí, estuvo aquí también fue un cambio así bien drástico. Ajá, pues mira, ellos fueron niños en los 70s y 80s. ¿Fueron ustedes? Sí. Niños en los 70s y 80s. En los 70s y en los 80s. Y como dices, hubo cambio no solo generacional, sino que hubo cambio en cuanto a los valores de la sociedad. Y a esta generación también se le llamó la generación llave. Porque eran niños que cargaban con la llave de su casa. Muchos de esos niños tenían que llegar a una casa sola porque papá y mamá trabajaban o porque eran de padres divorciados. Aquí fue la alta de los divorcios. Sí, como en la otra generación, la explosión demográfica aquí fueron los divorcios. Aquí fueron los divorcios, por eso son los niños ya, y también por eso les llamaban también la generación Peter Pan, porque también estaban perdidos. Por niños perdidos. Por niños más perdidos. adelante hay otra generación, ahorita también, esa de la generación Peter Pan también se le caracteriza a otra, que ahorita te digo por otra razón, pero sí, eran niños perdidos. También eran otros niños perdidos. La generación perdida. No, y es que aquí hubo cambios bien grandes, porque fíjate, de nosotros jugar cuando estábamos aquí, todo eso fue bien, bueno, es que fue lo que me tocó a mí, los cambios bien grandes en donde, como tú dices, muchos divorcios, ¿por qué? Porque ya papá y mamá ya eran bien independientes económicamente. Aquí fue cuando ya se estabilizó la mujer conforme a tener un trabajo, una vida social distinta a la de la esposa, ¿no? Por así encasillarla en algo. Y fue donde hicimos el cambio nosotros de jugar afuera. O sea, tú no teníamos no menos, ya bien grandes no había otro medio de comunicación que tú no veías más que la televisión. Sí. Y no me dejarán mentir, te dejaban ver nomás el Chavo del Ocho, no te dejaban ver novelas, no te dejaban ver, ya en una película donde salía una escena así ya medio... No te dejaban ver y hasta tales horas nada más, a tales horas ya tú ya estabas dormidito, se terminaba el Chavo, te bañabas en él y ya te acostabas. Y era la época en donde tú salías a jugar, o sea, era tu única diversión y ahí nosotros teníamos, o esa generación tuvo
tuvo una de su mente, abrió su mente mucho porque aquí despertábamos mucho la imaginación, porque como no tenías, ay, no, se suele a jugar ahí con monitos y, ay, le platicando y que no sé qué, que jugabas que a la pelota, que a la tray, que a los hoyitos, que a la comidita, a las Barbies y todo ese rollo. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo, va empezándose a meter todo lo que es, cuando ya estaba más o menos como que en la universidad, ya empezaba como que el internet, ya así de que los chats, correos electrónicos, o sea, todo eso Sí, de pero la ya les tocó de tecnología. grande, ya más Ya de nos tocó grande. más o menos como a los 18 años que ya estaba en la universidad. 18, 19, que ya empezaron estos tecnológicos donde todo el mundo, ay, que el chat y cuando empezaste a conocer gente de otros países, de otros, nacionalidades, o sea, fue una época muy padre y también en donde, todavía tenías, por así decirlo, traías todavía arraigados muchas costumbres de los matrimonios así bien tradicionales, ¿no? Pero a pesar de, Ujú, pues también tú, por ejemplo, tuviste esa suerte ujú, de tener una familia completa. ajá. Pero sí hay muchos, sí, supongo yo que tuviste muchísimos compañeros o amigos que eran de padres divorciados. Sí, sí, eran chavitos o chavitas en donde, como tú dices, eran niños, ya ve que llegaban, o sea, ellos llegaban a su casa, tenían que hacerse, si les dejaban algo de comer y si no, ellos tenían que ellos mismos preparar o sea, hasta cierto punto se volvieron Se criaron solos. solos, o sea, se volvieron bien independientes. Ujú. Entonces, bueno, pues algo bueno tendría que salir de Que allí. también de ahí, tan imaginativos, que aparte hubo una revolución sexual Mm, para ese entonces. Entonces, y aparte, tanto me imagino, porque pues crecer y adolescentes solos en casa, pues está tremendo. Y sí. aparte, la liberación en el sentido de los padres divorciados, pues claro que no se van a quedar solos toda la vida. Ujú. Son muchos, desgraciadamente muchos que llegaron a ver a sus padres con diferentes parejas. Sí, esto Y fue no había una. todavía esa conciencia de a lo mejor a quién llevas a tu Ujú. casa. Aquí hubo una generación, conforme tú dices, de rebeldía en el aspecto de ya no había matrimonios, o sea, empezamos a ver diferente manera el matrimonio. Ajá. La educación sexual también. Ya empezaban con que la igualdad de género y que no sé qué tanto y que yo, esto, la otra. De libertad, de derechos. Y también se disparó mucho la de los abortos. Yo me acuerdo que en la universidad, no, pues que se iban mucho de farra, las chavas y los chavos que te digo que crecieron solos. Ajá. Se iban mucho de farra, cotorreala, que no sé qué. Entonces, yo había chavas que ya escuchaba y que ya llevaban 2, 3 veces que ya habían tenido un aborto. Entonces, ya así como que era algo bien grueso, ¿no? O sea, para uno o para ti que creciste en un hogar funcional, en un hogar donde las tradiciones fueron otras, ¿me entiendes? Pero sí, sí me tocó ver mucho eso del rollo de las pastillas para abortar, de las clínicas Uh-huh. estas que se empezaron a abrir para, Y luego para abortar clandestinas, ¿no? clandestinas. Y hubo muchas chavas que, por ejemplo, ya después me di cuenta también, ya conforme pasó el tiempo que crecimos, nos casamos y todo ese rollo. Unas chavas, pues ya al último, ya su cuerpo estaba tan dañado de tanto medicamento que se metían para abortar, ya no podían tener hijos, le salieron hijos con discapacidades, mal. Entonces dices, caray, o sea, Todo tiene sus consecuencias. sí. Y ahorita que hablas de medicamentos, también hubo un alza en las adicciones, Ujú, que a fin de cuentas eran jóvenes o niños que crecieron solos, que ujú, guía van a tener. ujú. Y aparte con la revolución sexual, claro que fue cuando el boom del SIDA, Ujú. que fue el boom y aparte pues una enfermedad nueva, no había medicamento, no había tratamiento. Entonces sí, fue una generación fuerte en cuanto En a... esa época también, fíjate, bueno, pues como se hizo la explosión de la sexualidad,
había, o sea, te bombardeaban con temas de sexualidad a más no poder, ¿no? O sea, en todas las te decían y que los anticonceptivos y que esto y que el otro y que hay que darles información, información, información y nos saturaron de información sobre sobre la sexualidad, que a fin de cuentas yo creo que no les funcionó muy bien. No funcionó. Éanos aquí con 3, 4, 5 hijos. Ah, no, y no vais, no. Bueno. Entonces sí estuvo, también, pues es que todas las generaciones traen sus pros y sus contras. Exacto. Sus consecuencias de todo lo que vienes arrastrando de generaciones. Que a fin de cuentas la forma en lo que te va a apoyar o va a dejar más huella en ti va a ser la forma en la que superes todas esas situaciones, que fue lo que hicieron. Por ejemplo, esta generación que fue la que creció viendo Friends, que creció con la serie, ya cuando que empezaron a llegar las series americanas a México, todo eso, aparentaba tener un desorden, aparentaba ser una generación desordenada o descuidada porque crecieron solo, o sea, sin cuidado, que no lo tuvieron cuidado con ellas. Pero pues sacaron la casta y son la generación, por ejemplo, de donde salieron muchos empresarios, se dio mucho crecimiento económico por empresas propias, o sea, empezaron a generar a emprender. Y algunas de las aportaciones, pues son, como dices, el inicio del internet les apoyó y les ayudó a dejar como legado también. Desde entonces empezó Google, Amazon, YouTube, Wikipedia, todas esas, ya las bases del internet moderno se gestaron en esta generación. Entonces, sí, porque como ya tenías acceso a ya una información, te digo, o sea, ya me acuerdo que nos metíamos a los chats y que hay que conocer tal persona de tal lado. Entonces esto ayudó mucho a que emprendieras y a que expandieras negocios, ¿no? ¿Por qué? Porque empezaste a tener, a hacer relaciones internacionales, relaciones de todo tipo, ¿no? Sí, se empezaron a cortar las distancias. Ajá. Entonces, pues eso era ya bien práctico, era práctico. Y luego si veías que te generaba, o sea, que era rentable, pues imagínate, todo el mundo haciendo su luchita, ¿no? Por todos lados. ¿Sabes qué también? Que son la primera generación en la que ya se empieza realmente a combatir la segregación se combatió antes, pero ellos ya empezaron a implementar, a implementar la integración. Ya no solo decir, ya no va a haber división de aquí y de allá, sino que ya hubo esa mentalidad un poquito más abierta. A lo mejor aquí no nos tocó tanto o más bien en México es como que una perspectiva diferente en ese sentido, pero por ejemplo Estados Unidos sí empezó ya a tener más integración racial, ya que también eso fue todo un tema porque creo que fue la típica de que la forma muy equivocada de tratar de ser de llevar una buena idea de una forma muy equivocada. Pues sí. Bueno, pues así fueron la generación X. Ok. La Y, nos toca la Y. La generación Y o los millennials. O los millennials. Los millennials. Sí. Ay, me acuerdo que eso sí, fueron como que, de todas las generaciones se me figura que esos fueron como que los que más marcados, ¿no? O fue como que ya de ahí... Somos. Sí, ya esos son como que... o sea, ellos... Muy específicos. Sí, ¿no? como que en todas las generaciones y en todos lados siempre hay un grupo que dices, ay, en este grupo me la pasaba bien padre, ay, no hay una, como cuando dices, no hay una generación como esta, estos fueron los millennials, no hay generación como esa. No hay generación como nosotros, ¿eh? Sí, o sea, esos fueron así como que algo bien, como una fiebre, ¿no? Así bien. Lo que pasa es que somos una generación que tuvo muchos cambios dentro de nuestra misma generación, o sea, somos... Es que ustedes iniciaron otra etapa. O sea, fueron como que nos dejaron a los viejitos y empezaron a modernizarse, pero cañón. Nosotros nos tocó pasar del teléfono al celular al smartphone. Por ejemplo. O sea, nos tocó, por ejemplo, todavía nos tocó de muy niños, nos tocó, por ejemplo, utilizar un cassette. A mí no me tocó el vinilo, pero sí supimos utilizar un cassette
un CD. Ay, sí, yo sí, bailabas las de Chicoche. Con esas aprendí a bailar los cumbiones chidas. Estos sí eran ¿Cumbión bien cumbiones. locos? Cumbión bien loco. Cumbión bien loco. Bueno, pues nosotros nos tocó grabar en el cassette la canción de la radio y luego nos tocó bajarlos a un CD y luego ya nos tocó el MP3. Ah, es que sí te tocó eso. A nosotros nos tocó de eso de que a los casetitos, ya ves que tenían ahí como un candadito para que no los grabaras. Entonces tenían un cuadrito donde tú le quitabas esos cuadritos como una pestañita. Ajá. Y luego pues era el candadito para no grabar. Pero tú agarrabas ya cualquier cassette y para taparle allí los oídos grabar, hacíamos esto y no me dejarán mentir. En un pedacito de servilleta de papel de baño, lo babiabas y se lo metías, se lo retacabas allí. Y grababas. Eso hacíamos. O un teipazo. Pero lo más rápido es porque, o sea, se introducía tanto que ya te permitía grabar ahí el casetillo. Y lo que hacías era grabar de la radio. Ajá. En las grabadoras esas acá de que ya andaban todos los raperos y todo eso. Pero no me tocó. Y lo pícale rápido porque viene el comercial. Y tamales, se te atravesaba el comercial con la canción. O el locutor, estamos escuchando. Pues a mí, de muy niña sí me tocó grabar, pero yo pues compraba mis casetitos vírgenes. No, es que antes reciclábamos. O sea, ya después ya que no los querías oír, te digo, hacíamos eso. Pero ya era, en la bueno. portada te decía ahí Ramón Ayala, pero no, hombre, tenías ahí tus grabaciones de todo lo que tú quisieras. Y tu papá, ¿dónde dejaron mi cassette de Ramón Ayala? El de las pisteadoras. No, ya lo tenías grabado tal con ya los Backstreet Boys y con... Te conocí en un bazar a mediodía. Sí, esa época nos tocó y a ustedes ya les tocó la transición esa del celular. Me acuerdo, por ejemplo, que ya muchos niños empezaron a llevar celulares a las escuelas. En donde ya no, o sea, donde, por ejemplo, que, ay, no, es que para estar en comunicación, ay, antes te ibas todo el fregado día y te regresabas y porque antes pues con los teléfonos, si no hablabas de un público a tu casa, era nada más eso o esperar a que llegaras porque no había otra forma de comunicación. Uh-huh. Lo que, los beepers, cuando empezaron los beepers también te tocaron. Creo que, ¿No pero eso duró bien poquito, ¿no? Pues sí, pero también era eso, después de ahí sí empezó el celular, el beeper, sí. Donde el mensajillo, ¿no? Y ahí traen todos me acuerdo ahí. Me tocó ver así como que personas ya grandes así con su beeper así, pero no. Sí, y de los celulares, el celular sote de bloque. No sé. El grisesote, sí, así, sí, ¿no? que eran carísimos para entonces. Por cierto. Eran carísimos. No, a mí ya me tocó en la ya me tocó llevar celular a la escuela, pero pues ya me tocó los chiquitos no, a las galletitas tocaron los eran cuadrotes. Todavía digitales, ¿verdad? Pero sí eran las... ¿No te creas? Todavía me tocó el Nokia, ese ladrillo que se caía desde el... Ah, ¿no es el de las mis batallas? Sí, ese todavía me tocó. Y luego ya de ahí fue uno chiquito de esos, como dicen, galletitas. Bueno, pues ya nosotros crecimos ya con, por ejemplo, la conciencia ambiental, la conciencia de la salud un poquito más y un poquito... ¿De qué años a qué años fue esta generación primero? Esta generación es del 1981 a 1996, por ahí, más o menos. Y se llaman los millennials porque era un nuevo milenio. Exacto, nos tocó pasar nuestra juventud en el brinco, en el cambio de milenio. De cuando se iba a acabar el mundo. Ah, de cuando decían que se iban a apagar las computadoras y que se iba a partir la tierra, no sé qué. Otro Big Bang. Exacto, es que se iban a apagar las computadoras, que se iba a apagar el mundo. Acabar el mundo. Se iba a acabar el mundo. Ya estamos con toda una histeria social. Y también, con todo ese rollo. Exacto, sí, no. Pues es que volvemos a lo mismo las creencias de gente. No es cierto, no se cree. Y ya, por ejemplo, esta generación ya tuvo un poco más de acceso a lo que es la tecnología. Vamos al cambio de milenio. Aquí también hubo una como que separación bien grande por las posiciones económicas, sociales y culturales de cada región o de cada persona. Porque
como empieza a haber ese boom de la tecnología, obviamente que al principio dijimos, había el celularzote, sí, pero era caro. No cualquiera podía traer el celularzote. Sí. Y empezaron a ver ya un poco más, ya la computadora en casa y ese tipo de cosas y el internet, pero no cualquiera tenía el acceso a tener su computadora. No, tenías tu maquinilla de escribir ahí, ¿no? Todavía. Yo no tuve. Ese es otro, fíjate, teníamos ahí la maquinilla de escribir allí, fíjate, en aquel entonces cuando estaba yo en la secundaria, la maquinilla de escribir, pero ya la que llegaba a tener una máquina de escribir eléctrica, que en mi clase había una chava, pues todos así, uno picando de la cata las teclas se les atoraban las filas. No, y luego te equivocabas y otra vez quitar la hoja y otra vez hacerla, como las planas, ¿no? Sí teníamos, bueno, sí había una máquina de escribir en casa, pero no era mía, era de mi mamá. Yo no la llegué a usar. No, y la chava, yo me acuerdo porque era una chava la que tenía, si me estás oyendo, amiga, salud. Una amiga la que tenía, tú sabes quién eres. Tenía su maquinilla eléctrica, no, hombre, esa nomás le hacías así, tic, 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 no, hombre, pero rete bonito, que escribía la desgraciada, hasta corrector y todo. Y uno acá con sus, cargando su máquina de escribir cuando ibas a la secu, no ibas, que te pesaba más la máquina que la mochila y que todo el cuerpo tuyo. Unas maquinotas así, cuando ya empezaron a modernizarse, las más chiquitas. Las que dicen que donde la ponías, si la ponías chueca, sí se te quedaba así ya no había forma de moverla. Sí, ¿tú crees? Ay, Dios, pero pues bueno. Bueno, pues nosotros somos esa otra generación a la que le llamaron la generación Peter Pan. Pero no por perdidos, o sea, perdidas, no. Perdidas. Se nos llamó la generación Peter Pan porque nos negamos a crecer. Ay, mijitos, ¿por qué no fueron una generación normal, mijos? Sí, o sea, somos de los que empezaron a retrasar las responsabilidades de la adultez. Que ya se empezaron a casar más grandes. Yo sí me acuerdo que para cuando su generación, que era, 16 años y ya tiene bebé, o 17 años, 18 y ya se casó, ese tipo de cosas. Y en ese sentido yo sí vi mucho cambio. Nos empezamos a casar más grandes, incluso yo tengo amigos que todavía no se casan ni tienen hijos, y, o sea, ya es... No, y conforme van pasando las generaciones, menos van a querer. Exacto, por ejemplo, fíjate... Menos hijos, y casarse más grandes, menos responsabilidad, entre menos responsabilidades de jóvenes, mejor. Y yo me acuerdo también que en mi época, fíjate, que alguien estuviera embarazada en la escuela, jamás. Y brinca la otra generación y es cuando ya hasta te hacían las falditas con pancita y los pantalones, ¿no? Sí, me acuerdo que yo estaba en la primaria y me tocaba ver pasaban las de la prepa así con su pancita a clases y con su pancita. Es que, te digo, en esa época no, o sea, no te expulsaban de la escuela, pero sí durante el embarazo, que eran contadas las que se embarazaban estando en una etapa de la escuela. O descartaban la escuela, o te daban un permiso y nadie se enteraba hasta cuando ya tenías chamaco. Sí, tienes que guardar las apariencias, claro. Las apariencias, meja. Todavía, pero entonces andan guardando las apariencias. ¿Cómo no se guardaron otra cosa para no andar teniendo chamacos? Bueno, pues así está la cosa. Se supone que esta generación fuimos como que segura y trabajamos en equipo y esas cosas, pero hay quienes también nos ven como que tenemos mucho sentido del derecho propio y hasta cierto punto como de roces narcisistas. ¿Okay? Tenían que ser ustedes. Cada quien y su percepción. No, pues sí, pues ya empezaron a individualizarse, independizarse muy, muy jóvenes, entonces ya no... Y ya para esta generación no fue precisamente la familia la prioridad, ya fue tu vivir feliz, tener un buen futuro, un buen empleo o un buen ingreso. Y aquí es donde empezaron los chavos y las chavas a ser emprendedores. Aquí sí ya fue aquí sí fue donde ya tomó un auge bien grande lo del emprendimiento. Por eso te decía que un buen ingreso, no necesariamente un buen empleo, porque muchos ya no buscaron ser
empleados, sino ya... Aquí es donde, por jefes. ejemplo, ya una carrera, una licenciatura, una maestría, ya se devaluó conforme a un oficio o conforme a un negocito. Ya ganaba más el de los tacos que una que tiene maestría. Sí, es que en esta generación siento que hubo mucha diversidad en cuanto a tu plan de vida, lo que sea tu plan de vida, si para ti tu plan de vida va a ser tu carrera y enfocarte, y perfecto. Uh-huh. Y si tú te funcionó otra cosa, adelante, síguelo, mientras que tengas, mientras seas próspero, seas feliz, te dé para tu viajecito. Una estabilidad económica, emocional. Exacto. Uh-huh. Y ya la familia, en el momento en el que cada quien la considere, ya no es así como que, ay, a los 20, a los 30, uh-huh. ya te estás quedando. O sea, uh-huh. como que entre nosotros ahí ya no es tanto la quedada o el uh-huh. quedado. Uh-huh. Al contrario, o sea, cuando cada quien y mientras que quieran... Y hubo muchos millennials también donde, se independizaron y hicieron vida solos, no necesariamente tenían que formar un hogar, un matrimonio o algo, o sea, muchos se independizaron y se tomaron su tiempo, ¿no? Uh-huh. Así como que, a ver, ¿cuándo? Ya ver. Sí, cada quien a su propio plan, es lo que te digo. Uh-huh. Va, muy bien. Bueno, pues de aquí siguió la generación Z, uh-huh. que ya se nos acabó el abecedario, prima. Ya se nos acabó. Pero no se acaban las generaciones. A eso me refiero, que ya se acabó ahora ¿qué les vamos a poner? ¿Qué les van a poner de nombre si ya se acabaron las generaciones? Ahorita te digo qué le vamos a poner. Ok. Bueno, pues de la generación Z fue una generación ya de mentalidad más abierta. Uh-huh. A partir de 1997 al 2000. Como al 2000, a los 2000 más o menos. 2007, 2010. 2010 al para 2010. Ay, sí, que 2000. No, para el 2010. Sí, le estaba quitando 10 años. No, al 2010 sí, aproximadamente. Al 2010, que son ya totalmente familiarizados con la tecnología, manejan perfectamente bien el internet, uh-huh. ya empiezan a tener... Son fáciles de adaptarse a todos estos cambios tecnológicos que hubo. Sí, porque entonces son inherentes a ellos, es natural en ellos, uh-huh. porque crecieron con todo eso, uh-huh. a la mano. Uh-huh. También suben las aspiraciones universitarias, uh-huh. Con la mente abierta. Sí, son más sube el aumento de consumo de alcohol. Uh-huh. Y hasta cierto punto se supone que son más descuidados de manejar en exceso. Más irreverentes. Ajá. Ajá. Y de no usar el cinturón, ese tipo uh-huh. de cosas, son como que más descuidados. Y como eso dices de lo del estatus de universitario, como subió bastante, entonces ya aquí entramos en donde ya una licenciatura pues ya el nivel académico ya subió bastante, ya una licenciatura, un nivel superior, ya es como que ya lo básico si vas a estudiar. Pero si emprendes... Tienes que, sí, ya la exigencia profesionalmente, ya la exigencia ya subió de nivel. Mayor, uh-huh. ya necesitas tu maestría, tu uh-huh. doctorado, ese uh-huh. tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya hay muchísima más competencia. Uh-huh. A pesar de que son más descuidados y, por ejemplo, subieron el consumo de alcohol, sí hizo su trabajo la información. Aquí sí. Y hay una baja en los embarazos no deseados, en los embarazos juveniles. Sí. Uh-huh. Ahora, entre más pasa el tiempo, pues menos quieren tener hijos. Ah, no, sí. Sí, hijos. O las personas ahorita los que de esta generación que quieran tener hijos son 1 o 2 hijos y ahora sí hay como que una más planeación en el aspecto sexual, ¿no? Y conforme a las parejas, por ejemplo, en esta generación ya no es como ya no son permisibles para muchas cosas, tanto el hombre como la mujer. Ya hay una igualdad de género ya muy, muy grande, en donde ya no le puedes decir a una mujer o a un hombre. Más grande, digamos, porque todavía falta, pero creo que tiene mucho que ver precisamente que estamos hablando de la educación. Ahora se alarga muchísimo más el espacio en el que se tiene que acceder a la educación, y como ahora no nada más es la licenciatura, ahora ya te exiges que la maestría, te exiges el doctorado. Uh-huh. Entonces no le ves viable tener un hijo mientras que estás estudiando. ¿Por qué? Porque estás enfocado. Porque lo ven como una pérdida de tiempo.
Y ahorita como están tan enfrascados esa generación en el trabajo, la superación profesional, entonces no te queda tiempo. No. Es más, en esa generación no les queda ni tiempo para una relación, Ajá. De hecho, por ejemplo, para entablar una relación con alguien. Tanto es su enfoque a lo mejor en el sentido de la educación o de la preparación, que tienen altos índices de depresión. Ujú. Tienen altos índices de depresión y estrés. ¿Por qué? Porque la exigencia a veces es mucha. Es demasiada la exigencia social. La exigencia social es demasiada, entonces se elevan todos los niveles de estrés y tienes que cumplir con estos estándares de la sociedad, tanto de conforme a eso, a una familia, conforme al nivel de educación que tienes, de conocimientos, a todo. Entonces ya te enfocas nada más en estar queriendo cumplir expectativas de la sociedad y no las tuyas. Y no está bien tampoco. No, pues Y a no. pesar de, fíjate, y ahí es tanta el estrés, a pesar de que ya con la tecnología hay muchísimas más herramientas y muchísimas aplicaciones que están enfocadas a la educación, tanto a cualquier nivel, desde preescolar hasta universitario. Hay mucho material tecnológico que debería, y si lo hace, facilitar. Y luego también en esta generación para los de esta generación, la pandemia, para todos, pero la pandemia en esta generación también pues tuvo consecuencias tanto desastrosas como buenas, porque, por ejemplo, todas las generaciones anteriores nos estábamos reacias al cambio, ¿no? Ajá. Y cuando se da este cambio ya no quieres volver a lo mismo. Ya no te queda de otra. Y no, entonces ya no quieres, fíjate, lo social se vino a denigrar bastante porque ya no quieres socializar tanto, ya por medio del aparatito ya puedes obtener todo lo que... Esta generación se enfoca muchísimo en socializar por medio de redes sociales, valga la redundancia. Y a fin de cuentas en el celular lo traen todo, traen a sus amigos, traes incluso en cuanto al entretenimiento, que antes los demás era lo que te llegaba por la televisión o por la radio. Aquí literalmente traen toda la música, incluso de todos los tiempos. Es que tienes un acceso inmediato. A la información, al entretenimiento. Un acceso directo, pero que sí en segundos. Entonces, como para qué te darías la tarea de salir a socializar, ¿no? Ajá, y ya de aquí se genera esa sensación y se me fue la palabra, la exigencia de la inmediatez, tanto en la vida social como en lo laboral o en la educación. Y todo eso genera estrés. Y si necesitas, sí, porque todo tiene que ser así. Ya, pronto, y si no lo tienes, pero ya te creaste ahí un trauma para toda la vida, ¿no? Sí. Y comer, pide comida, llega rápido. Y estudiar, inmediatamente busca la información y la traes aquí. Y llega un punto en el que dices, tienes todo que no quieres ver, no quieres nada. Entonces, sí genera yo creo que mucho conflicto y estrés. Y a fin de cuentas, al estar solo y solo interactuar con una pantalla, pues claro que van a aumentar las cifras de depresión también. No, pues está caray. ¿Tú crees que todo estaba muy fácil? Pues, entonces, ¿esta cuál fue? Esta fue la generación Z, que fue hasta el 2010. Entonces, del 2010 para acá, pues hay que empezar con otro alfabeto. Otra vez. Y oye, ¿y entonces mi hijo qué generación será? Porque pues ese no... Ese le gustan los vinilos, le gustan las canciones de los 80, le gusta esto, le gusta lo otro. Es que es lo que te digo. ¿Qué pasó? Ahorita... O sea, de fábrica vino mal, ¿o qué? No, pero es que tiene la facilidad, como te digo, de toda la música de todos los tiempos está a la mano si la quieres buscar y si quieres buscar el estilo de... Por eso ahorita traen precisamente la generación alfa. Empezamos ahorita, otra vez, mijitos, empezamos con el abecedario. Del 2010 para acá. Ajá. ¿No te creas? Ahorita los chavitos, yo creo que entre Zetas y generación alfa, traen la onda del aesthetic, que es como que retomar lo bonito de modas pasadas.
entre 80s, 90s, o sea, como un tipo vintage, pero más cute. Pero más ándale, reloaded, recargado, ¿no? Como dicen, la moda todo... Es cíclica, mijos. Exacto, la moda va y viene. No, sí están, pero lo están perfeccionando, ¿no? Sí, perfeccionando canciones, la moda. La moda. Sí, todo lo vintage viene, pero bien chida, pero con acoplado o modernizado a esta actualidad, ¿no? Bueno, pues esta generación, la generación alfa, es la primera que nace completamente en el siglo XXI. Sí, ellos ya nacieron con el chip hiperconectados. Y son principalmente hijos de millennials, y generación X. Son hiperconectados, son súper independientes, son muy visuales, son muy tecnológicos. Diría la abuelita, vienen con el chip integrado. Sí, son diversos. No, o sea, para ellos la tecnología es completamente natural. Para ellos la tecnología es intuitiva. ¿Cómo que no le sabes mover allí? Aquí nomás, ahí está. Cualquier niño, préstale un celular o préstale un iPad o la tableta o lo que sea y te la va a manejar inmediatamente. No, y ahorita ves niños, ahorita que ya pues todos tienen un acceso ahorita que inimaginable. Todos los niños de ahorita, de 1 o 2 años, ahorita en este tiempo, ya vienen así como que ya a sumar, restar, ya saben colores, ya saben. ¿Por qué? Porque pues ya nacieron, como dices tú, ya con todo, hasta el moñito ahí incluido. Sí, ya ellos crecen ya en la situación, ya inmersos en toda la tecnología. Y de esta generación, pues, se pueden dar nada más predicciones todavía. Todavía no se puede hablar así como que van dando ciertos rasgos, pero todavía no hay nada. Todavía no están enfocados porque como apenas están naciendo y están apenas entrando a una etapa de niñez, entonces todavía no está definido. Están moldeando sus personalidades y las predicciones pues son que van a retrasar aún más las situaciones de adultez. O sea, van a... Sí, porque tienen... matrimonios e hijos todavía más grandes. Sí, porque ahorita tienen... Bueno, ponle que sean muchos que sepan muchas cosas, pero volvemos a lo mismo, tienen la menos capacidad para hacer muchas cosas, habilidades, que ya vienen con, ya no es de que vayas a una escuela a aprender, ya todo aquí te sale, la simple socialización, ahora la socialización está a través mayormente de un celular. Ahorita ya no estamos en épocas de dejar salir a los niños a jugar a la calle. Ya no se puede, tristemente. Entonces, toda su socialización viene por celular, entonces va a ser más lento el tener una interacción. Eso de la imaginación y la creatividad los atrasa. ¿Por qué? Porque como ya tienen todo ahí, entonces cuando te dicen ahorita, es que estoy aburrido, pues es algo, me dijo, ¿qué? Ay, pues no sé. Antes se ponía a jugar uno con una caja de cartón, un papel, una piedra, un bote, una lata, algo. A dibujar con pastelitos de lodo y todo. Ahora no hayan qué hacer. La creatividad y la imaginación está por perdida. Pues sí. Entonces, ellos se cree que vivirán más y mejor, porque pues si las generaciones anteriores hemos estado enfocándonos un poco más en la salud y en la alimentación, a lo mejor ellos puedan tender a también cuidar esas situaciones. Obviamente que como la tecnología y todo eso va aumentando, pues tiene que ir también aumentando los niveles de educación. Y luego ahorita los papás ya somos muy permisivos en muchas cosas. Ya no somos ya los cuidamos mucho ahí está como que una de dos filos, ¿no? Así bien marcada, porque somos muy permisivos en unas cosas y como somos muy permisivos en algunas cosas, o sea, eso se desvía un poco ahí la educación, ¿no? En donde ya no, como dicen, ya no hay como respeto que somos selectivos, ¿no? Yo siento que somos selectivos, o no sé tú, pero yo creo que sí somos selectivos en el sentido de que hay cosas que por lo menos para mí, para nosotros, lo que es mi casa, hay cosas que no hay negociación y hay cosas en las que tenemos que
soltarlos porque a fin de cuentas no van a vivir en una Sí, burbuja porque la toda misma vida. sociedad los va jalando, entonces ya aunque tú quieras, no puedes tenerlos en una burbujita. O sea, tienen, a lo mejor aquí si estás en las cuatro paredes, sí, pero saliendo de ahí tienen un mundo lleno de oportunidades y de De peligros, riesgos, ajá, sí. exactamente, de oportunidades para bien de trabajo, sociales, económicos, tecnológicos, de todos los aspectos. Pero pues también hay muchos riesgos, como decimos ahorita, ¿no? Ahorita antes salías a jugar allá afuera y hasta tales horas o te mandaban a la tienda. El simple hecho de mandarte a la tiendita de la esquina. Ahorita ya no puedes mandar a nadie. Es más, si tú vas también corres riesgo. Sí, Dijeron que a sí, todas. a todas. Muy bien, pues sí, Ay, así no. es. Y obviamente que esta generación alfa, pues va a ser inherente a la tecnología, o sea, va a Ay, no, ser, pero vienen, pero que va a ser sí. parte importante de su vida y de su desarrollo y de... No, y hay que aplicarnos porque si no nos quedamos atrás, prima, y ay, Dios, ¿Qué no. dijimos? ¿Renovarse o morir? Y yo no me quiero Yo morir todavía. tampoco. No, hay que actualizarse porque si no, ahorita ya yo cuando tenga los nietos, yo, ay Dios, ya me van a decir, no, abuelita, usted ya está muy, ya vintage, es muy moderno. Usted vive en la era de las cavernas, me van a decir. La Y pues generación del sí, silencio. la generación del silencio. Muy bien, pues esa fue la recopilación de las últimas generaciones y lo que No, y a llamamos fin de de las... cuentas todo esto de las generaciones es para estudiar todos los cambios que tiene una sociedad, ¿no? Económicos, políticos, religiosos y cómo la sociedad, cómo ese grupo de generaciones va evolucionando o se va retrasando conforme a esos cambios. Exacto, y tan simple como entender a las personas, o sea, que dices, ¿por qué los abuelitos son tan cascarrabias, por ejemplo? Pues porque no les tocó una vida fácil, no les tocó la guerra, les tocó crisis, les tocó poca educación, o les tocó crecer solos, yo qué sé. Les Cada tocaron generación unos momentos bien estrictos de educación. Entonces, esos modelos de educación, pues a fin de cuentas traen sus secuelas, que igual y pues cada quien vivió su época y la vivió de la manera que la quiso vivir, ¿no? o que le tocó, O que le tocó. o que pudo. Y ahorita no nos queda como, es lo que te digo, pues acoplarnos nada más a lo que viene y a ver cómo nos viene. Exacto, y ver cómo estas generaciones van a reaccionar a cómo vaya evolucionando la situación. Porque tú lo dijiste, tuvimos prácticamente 3 años de pandemia, que a lo mejor todavía no surgen las consecuencias que emocionalmente van a tener en los niños, por ejemplo. Yo lo veo así, principalmente en los niños porque les cortaron gran parte de la niñez, que es tan corta y que es tan importante. Cortaron una Pero etapa sí, de la vida. pero no es lo mismo sí, decir, pasaste 2 años de tu edad adulta encerrado, a decir, pasaste 2 años de tu niñez, que es muy corta. Como que se detuvo el tiempo ahí, ¿no? Y que a Pasarlo fin bien de raro. cuentas en ese espacio se moldea tu personalidad. Ah, sí. No, y luego espérate con nosotros que tenemos los de los que pasaron de la niñez a la pubertad. ¡Ay, Dios de la vida! Se encerraron siendo niños y salieron siendo adolescentes. Adolescentes. Híjole, no. Son 2 años No, pues sí está. perdidos bien importantes que vamos a ver en qué forma resultan. Bueno, pues ya estaremos allí en otro video unos añitos más. Unos añitos más a ver Si en es qué que resultó la generación alfa. Ahí les daremos las características. Lo que nos faltó la generación alfa, en unos añitos se Puntito, continuará. Muy bien, pues esta fue la plática del día de hoy. Muy buena plática. Muy agradable, muy padre. Muy interesante. No, y datos que si no conocías, pues ya los conocí. Sí, ya acrecentamos un poquito aquí la cultura. Exacto. Bueno, pues ya nos alargamos bastante, prima. Sí, esta estuvo plática estuvo muy interesante, sí. pero pues era cerrarla y complementarla bien para ustedes. Bueno, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Suscríbanse, denle me Suscríbanse, gusta. Compartan, déjenos aquí todos los comentarios, ya saben, temas de Igualdo y siempre temas, chistes, de lo que quieran hablamos. Exacto. Y pues esperemos que les haya gustado. Nos vemos en otro nuevo episodio. Aquí para seguir platicando porque pues pensamos diferente. Y está bien, nosotras somos las primas de la luna. Bye. Bye.